A ver, ¿no les pasa que sentimos que estamos como atrapados, siempre luchando contra lo mismo? Guerras, corrupción, crisis, es como un ciclo que no se acaba nunca. Bueno, hoy vamos a meternos con una idea bastante radical. Se llama la teoría del ventríloco y básicamente nos dice que a lo mejor hemos estado buscando al culpable en el lugar equivocado, que la verdadera fuente de todo este caos está mucho, pero mucho más cerca de lo que creemos. Y para empezar, vamos directo al grano con la pregunta que, bueno, que lo puede cambiar todo. ¿Y si el sistema, sí, esa cosa externa a la que siempre le echamos la culpa de todo, en realidad no existiera? O al menos no como nos lo imaginamos. Para poder entender esta teoría, primero hay que como que desarmar una idea que tenemos muy metida en la cabeza. La teoría la llama la ilusión del cambio. Y es básicamente esa creencia de que todos los problemas de la sociedad son como enemigos que están allá afuera y que nuestra misión es salir a derrotarlos. Y es un sentimiento que seguro hemos tenido, ¿o no? Vemos la guerra, la corrupción, la desigualdad, y es como si estuviéramos peleando contra un monstruo gigante, una estructura externa que nomás no funciona. Y ahí vamos, gastando toda nuestra energía tratando de arreglarla, de reformarla. Pero al final del día, la historia se repite, una y otra vez. Pero justo aquí es donde esta teoría llega y ¡pum!, nos da un golpe de realidad con esta idea. Lo que nos dice es que el sistema no es algo que exista por sí solo, no es una cosa independiente, es más bien una proyección, un reflejo, un eco de lo que somos por dentro. Ok, entonces, si el mundo es un eco, la pregunta obvia es, ¿de dónde sale la voz? Y eso nos lleva directito al corazón de la teoría, la metáfora del ventríloco y su eco. Pero, ¿quién es este ventríloco? Bueno, la teoría lo define como esa vocecita que tenemos dentro, la que nunca se calla. Es como un narrador automático, ¿saben? Hecho de puros recuerdos, de miedos, que está todo el tiempo pensando, opinando y decidiendo por nosotros, casi siempre en piloto automático. Y aquí se ve la conexión clarísima. Lo que pasa dentro de la mente de una persona, ese conflicto interno no se queda encerrado, no. Se proyecta hacia afuera, se amplifica y se convierte en conflicto social, en las instituciones que creamos. O sea, la voz crea el eco. Es así de simple. Esta idea es fuertísima, porque resume todo de una manera muy directa. Lo que implica es que todo el caos que vemos allá afuera no es más que un espejo gigante, un reflejo magnificado del desorden que cada uno de nosotros lleva por dentro. Ok, pero a ver, ¿cómo es que un pensamiento o un miedo personal se convierte de repente en una estructura social? Para entenderlo, vamos a ver lo que la teoría llama los pilares del caos. Miren, este cuadro es súper revelador. Nos muestra paso a paso cómo esos impulsos que creemos tan privados terminan construyendo el mundo. La codicia de uno se transforma en explotación económica para todos. El miedo personal se convierte en fronteras, en ejércitos, en vigilancia masiva. Y ese vacío, esa ansiedad que sentimos, alimenta una cultura de distracción sin parar. La conexión es directa y la verdad da un poco de miedo. La teoría se concentra en tres motores principales. El primero, el poder, que no es más que el miedo del ego a ser insignificante, a no ser nadie. El segundo, la seguridad psicológica, que es nuestra paranoia interna buscando control afuera. Y el tercero, el ruido, que es básicamente nuestro pánico a estar en silencio, a sentir el vacío, y por eso creamos una cultura de distracción constante. ¿Y por qué es tan difícil ver esto? A lo mejor la clave está en esta idea. Porque, seamos honestos, admitir esto significa soltar algo que nos encanta. La ilusión de que nosotros somos los buenos de la película, los inocentes. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. Si la cosa es así, ¿por qué insistimos tanto en querer arreglarlo de afuera? Bueno, aquí es donde entra en juego un concepto fascinante que la teoría llama la coartada del sistema. Y el argumento arranca con algo bastante fuerte. La idea es que si uno mira la historia, a pesar de todas las revoluciones, de todas las reformas, los problemas de fondo siguen ahí. ¿Por qué? Porque siempre estamos atacando el síntoma, pero nunca vamos a la raíz.
Y esa es la razón de que fracasemos una y otra vez. Podemos cambiar las leyes, claro, podemos cambiar a los líderes o hasta las instituciones enteras, pero si la codicia, el miedo y la violencia que llevamos dentro siguen igualitos, el resultado va a ser el mismo. Es que es inútil tratar de arreglar el eco si la voz que lo produce sigue gritando las mismas cosas. La analogía que usa la teoría es perfecta. Es súper simple, pero muy potente. Querer reformar la sociedad sin tocar la mente humana es como tratar de corregir tu reflejo en el espejo sin moverte. Es, literalmente, una tarea imposible. Y aquí viene el remate de esta parte. Resulta que nuestra obsesión con cambiar el sistema es, irónicamente, el mejor escondite, el truco perfecto de ese narrador interno para que jamás lo descubramos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la coartada perfecta? La respuesta es tan simple como profunda. El ventríloco necesita que estemos distraídos. Necesita que toda nuestra atención esté enfocada afuera, en culpar al sistema, en luchar contra el mundo, para que así nunca se nos ocurra mirar hacia adentro, justo al lugar donde él se esconde y donde todo empieza. Ok, entonces, si todo esto es cierto, ¿estamos condenados? ¿Hay alguna salida? La teoría dice que sí. Y nos propone algo que es, quizás su punto más radical de todos, la verdadera revolución. Y la solución que propone va totalmente en contra de lo que siempre pensamos. La verdadera revolución, nos dice, no se hace con pancartas en la calle, no. Ocurre en ese instante, en silencio, cuando una sola persona decide dejar de repetir el guión automático que tiene en su cabeza. El cambio real, según esto, empieza y termina en uno mismo. Y cuando esa voz, el ventríloco, por fin se calla, lo que pasa es increíble. El conflicto de adentro se termina. Esa necesidad de estarse comparando con los demás simplemente se va. La historia que nos contamos sobre quién soy se deshace. Y por primera vez el mundo deja de ser un espejo de nuestro pasado y podemos verlo como es en realidad. Y con esto llegamos a la idea final, que es quizá la más potente de todas. Que la verdadera libertad no se trata de elegir un guión nuevo y mejor, sino de que se acabe el guión por completo. Esta frase no solo resume toda la teoría, sino que nos deja flotando una pregunta bastante inquietante. ¿Y si el verdadero cambio mundial no se trata de hacer algo nuevo, sino simplemente de dejar de hacer lo que hemos hecho siempre?